bulbo raquídeo, protuberancia mesencéfalo, luego nos pasamos al hipotálamo, hipófisis, y esto es el sistema límbico, que está por debajo del cerebro. Y este ya sería el cerebro. La parte de acá atrás sería el cerebelo. Entonces, hemos hablado de la memoria, que es una función de el hipocampo, que está aquí. El hipocampo, una estructura muy importante, que la memoria es una función necesaria, pero también vale la pena entender que el olvido también es una función necesaria en la mente del ser humano. Claro que el olvido total no existe. Lo que sí existe es la respuesta emocional ante un acontecimiento. Entonces, coloquemos un ejemplo. A alguien se le muere la mamá, o como me ha tocado ver desafortunadamente en esta época, a personas que se les ha muerto papá y mamá a la vez, por COVID. Se le muere la mamá primero y a los 15 días se muere el papá. Y, y por el contagio. Y entonces hay alguien que se descuidó, bueno, etcétera, y contagió a los viejitos y mueren. Entonces, esta es una experiencia dolorosa. ¿Eso se olvidará? No. El ser humano, ¿cómo puede olvidar eso? Pero la diferencia está que con el tiempo, con la elaboración del duelo, el recuerdo va a ser menos doloroso. Olvidarse no se puede olvidar. Uno no se puede olvidar de un acontecimiento duro, doloroso, difícil en la vida. Pero la diferencia es que el recuerdo ya no va a ser intenso, de intenso dolor. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, ayúdeme, yo ya no me quiero acordar de eso, bórreme esto de mi cabeza, esta situación difícil. Recuerdo de una señora que encontró a su esposo en la cama de ella, siéndole infiel, pero con su mejor amigo. O sea, el esposo con el mejor amigo de él. El tipo había sido homosexual y la esposa lo descubrió después de unos, creo que 15 o 20 años de matrimonio, ya con hijos y todo. Es una situación muy dura, muy traumática para ella, verlo ahí al esposo en esa condición. Entonces me decía, doctor, bórreme eso. Le dije, no se puede borrar. Lo que vamos a trabajar es que el recuerdo de esa experiencia te genere menos dolor, menos ira, menos rabia, menos rencor. Por algo está el hipocampo al lado de la amígdala que tiene que ver con el mundo emocional. Y luego nos vamos ya al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura de fibras nerviosas que unen el lado izquierdo del cerebro con el lado derecho del cerebro. Es que nosotros tenemos dos cerebros y lo miraremos más adelante. El cerebro izquierdo tiene unas funciones diferentes a las del cerebro del lado derecho. El cerebro izquierdo es un cerebro lógico, racional, es el cerebro del pensamiento, del lenguaje. En cambio, el cerebro del lado derecho es un cerebro emocional, es el cerebro de la cultura, de la música, de la poesía. Y entonces el cuerpo calloso son fibras nerviosas que unen estos dos hemisferios cerebrales, estas dos mitades del cerebro. Y es muy importante, pues, la función del cuerpo calloso. Cuando el ser humano nace, no está totalmente formado el cuerpo calloso. Por eso yo les he mencionado que la gestación del ser humano es larga. 9 meses dentro del útero de la mamá y 12 meses por fuera del útero de la mamá, porque esos 12 meses después del nacimiento, o sea, el primer año de vida, es el año que se necesita
para gestar, para formarse el cuerpo calloso. Y para que este cuerpo calloso pueda unir estas dos áreas del cerebro, porque el ser humano no puede ser solo lógico, ni puede ser solo música, solo arte. Tiene que haber un equilibrio entre las dos funciones. Y cuando existe ese equilibrio, existe un mejor bienestar. Entonces, si tú quieres ser un buen médico, pues claro que tienes que estudiar, tienes que meterle lógica, razonamiento, pero no puedes descuidar las funciones del cerebro del lado derecho. Y entonces también sería bueno que cultive la lectura de la poesía, de la literatura, de la música, del arte, del deporte. Tiene que haber ese equilibrio. Y eso desafortunadamente muchos médicos olvidan y se dedican solamente al ejercicio de su profesión. Y por eso la calidad de vida de estos médicos es pobre. Los médicos tenemos menos expectativa de vida que la población general por el mismo ejercicio de la profesión y sobre todo por malos hábitos, diría yo. Por eso los invito a que cultiven el área derecha del cerebro, que además de estudiar medicina, también cultiven otras áreas de su cerebro. No sé, la lectura de la poesía, de la literatura, o la música, o el arte, la pintura, o, o también la recreación. O sea, no podemos estar solo estudiando. Claro que nos toca estudiar harto, por supuesto, pero también tenemos que tener tiempo para disfrutar de otras cosas fuera de la lectura y fuera del ejercicio de nuestra profesión. Entonces, esto es el cuerpo calloso. Nos invita a la integración interhemisférica. El cuerpo calloso en las mujeres es mucho más grueso, más elaborado. Los hombres lo tenemos más delgado, más débil. Esto en conducta humana, ¿en qué se ve reflejado? En que el hombre fundamentalmente activa más el lado izquierdo del cerebro. En cambio, la mujer, al tener el cuerpo calloso mucho más fuerte, las mujeres funcionan de manera bilateral. Es decir, al mismo tiempo le meten la lógica y el afecto. Entonces, esto es una ventaja, pero también podría ser una desventaja. Las vuelve más complicadas, diríamos, yo diría, pero las vuelve más efectivas. Entonces, las mujeres tienen un cerebro mucho más efectivo que el cerebro masculino. El hombre es más concreto, ¿sí? Entonces, el hombre le dicen, colocamos un ejemplo. El tío, el tío Pepe está con diagnóstico posible de COVID. Entonces, un cerebro masculino queda medio paralizado ahí y lógicamente empieza a pensar. Entonces dice, bueno, el tío Pepe, COVID, ya sería la prueba del hospital, ¿qué hago? Algo así. En cambio, un cerebro femenino, además de lo que acabo de decir, ella pensaría en la parte emocional del tío Pepe, si tiene esposas, tiene hijos, cómo estará él, etcétera. El hombre necesita más segundos o más minutos para abordar el lado derecho del cerebro. Entonces, en el amor, coloquemos otro ejemplo más fácil de entender, en una relación de pareja. El hombre al principio miente, ¿sí? Entonces, al principio sí activa el lado derecho del cerebro, cuando está queriendo conquistar. Ahí sí está siendo detallista y dice cosas eh, para conquistar a su pareja. Y es romántico y coloca música y bueno, etcétera. Después de que conquistó, si el tipo no es inteligente emocionalmente, deja de utilizar las estructuras del lado derecho porque no es natural. O sea, el hombre, lo natural es activar más el lado izquierdo. Entonces sigue como pareja y lentamente ya se vuelve poco detallista.
Y entonces yo lo veo en la consulta, cómo las esposas se quejan y le dicen al esposo, es que tú ya no me conquistas, cambiaste, ya no se acuerda de las fechas del aniversario, no tiene ningún detalle para mí, pero antes sí me dabas tarjeticas en el Día del Amor y la Amistad, o en Navidad me sorprendías con un regalo sorpresa, en cambio ahora ya nada. Y entonces los esposos, yo le digo, bueno, señor, ¿qué pasa? Y entonces el esposo me responde fríamente, dice, no, pues si ella ya sabe que yo la quiero, ella ya lo sabe, llevamos 20 años, ¿cómo no va a saber? Dice doctor. Por eso estoy aquí, no me he ido. Una respuesta tan fría, tan distante, que no es la adecuada. Los hombres tenemos que cultivar la magia del amor y tenemos que mantener a nuestra pareja sensible a, a la imaginación. Es decir, tenemos que activar el lado derecho del cerebro de manera voluntaria. Espontáneamente no sale. Al principio uno lo hace porque está enamorado, pero después si tú amas a tu pareja, tienes que seguirla conquistando. En cambio, la mujer es algo, yo diría, natural, pero que algunas se enfrían por la respuesta de su pareja. Entonces, mujeres que están siendo tiernas, cariñosas con su pareja, pero si él no responde, pues ellas lentamente también, al no existir respuesta, pues va enfriándose. Entonces, no nos olvidemos del cuerpo calloso. Y por último sería el fornix. ¿Fornix qué hace? El fornix lo que va a hacer es comunicar todo esto que está sucediendo. ¿Comunicar a dónde? Comunicar al cerebro. Más concretamente, al lóbulo frontal. Entonces aquí está el sistema límbico y aquí tenemos el lóbulo frontal. Este es el área más importante del cerebro. Aquí se dan todas las funciones mentales superiores. O sea, todo lo que pasa, todo lo que sucede en el cuerpo humano llega al cerebro. ¿Y a dónde? Al lóbulo frontal. No llega aquí al lóbulo parietal, porque este lóbulo parietal tiene que ver con la sensibilidad, o sea, sentir el dolor, la presión. Lóbulo occipital, visión. Aquí estaría quitado el lóbulo temporal. Se quitó en esta gráfica para poder ver la parte subcortical. Lóbulo temporal tiene que ver mucho con la parte emocional y tiene que ver fundamentalmente con la audición y el olfato. Pero el lóbulo frontal, este sí, todo. Eso es lo que nos vuelve seres humanos. El chimpancé también tiene algo similar, un cerebro similar a este, pero no tiene esta parte de aquí, no tiene la corteza prefrontal, que la estudiaremos después. Entonces, el sistema límbico es esta área subcortical que tiene que ver con el mundo emocional. Esas emociones que son difíciles de entender, que son difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque están por debajo de la corteza cerebral. Esta es la corteza cerebral. Uno no se enamora con la corteza cerebral. Uno no dice, yo hoy a las 5 de la tarde me voy a enamorar. O uno no dice, hoy a las 6 de la tarde dejo de amar. No, no se puede. Porque el amor es un sentimiento, es una emoción que se produce en estas estructuras del sistema límbico. Se produce en la amígdala, en el hipocampo, en el cuerpo calloso y en el fornix. Cuando esto ya se produce aquí, el fornix le informa al lóbulo frontal. Le diría más o menos el fornix, te informo que hace 8 días te has enamorado de tal persona. Y entonces el lóbulo frontal diría, hijo de pucha, ¿y ahora? Si yo soy casado, ¿qué hago? Por dar un ejemplo. O el fornix le informa a esta chica y dice, te has enamorado. Y ella diría, ¿y ahora? Si yo tengo novio, ¿cómo me puede pasar esta vaina? Me pasó. La gente dice, la vida es así, dice.
Hasta las canciones, dice, no soy culpable, dice, la vida es así, no lo volveré a hacer más. Ahí pueden surgir sentimientos como la culpa, el remordimiento. Gracias a que existe el sistema límbico, gracias a esta estructura, los psiquiatras tenemos trabajo. Porque si todo fuera lógico, racional, entonces lo lógico racional es hacer las cosas, entre comillas, bien, digamos. Y eso es lo que pasa cuando alguien está mal enamorado. Cuando alguien está mal enamorado, todo el mundo le dice que está mal. Las amigas se reúnen y dicen, ve, marica, estás jodida, ¿sí? Ese tipo no te sirve. Ese te está usando, le dicen. Te usa. Respetate, le dicen a una amiga, a la pobre, ahí la sientan ahí en la silla del consejo que yo llamo, y a veces con licor acompañado. Y le dice la una, marica, yo te estimo mucho, respeto lo que vos estás haciendo, pero vos la estás cagando. Eso no es así, le dice. La otra amiga le dice un término de pronto más educado, más calmada, le dice, vea, mijita, encomiéndate a Dios, reza, pero estás mal por ahí, ve, reflexiona, cambia. Otra amiga, de pronto un poco más intensa emocionalmente, le dice, es que yo ya estoy mamada de decirte lo que te he dicho, o si sos bien bruta, ya hace tanto tiempo que te vengo diciendo que ese hijo de madre, ese hijo de tal no te sirve, no se cae. Y la otra amiga al final le dice, yo respeto lo que vos estás haciendo, pero no comparto. Y me quedo en silencio. Ella ya sabe, la chica sabe que está mal, que esa relación no le sirve, pero no cambia. ¿Por qué? Porque esa es una función del sistema límbico. Pero debe quedar claro que el sistema límbico no es el que maneja nuestra vida. Si es que uno permite que las emociones manejen la vida,